Hoy habían dicho la cuestión del azimut, que estaba como duda. El azimut es también una forma de medir dónde está ubicada en el espacio esta estructura que a nosotros nos interesa describir en este caso. Por ejemplo, la falla. La falla que, como acá dibujó Caro y decía Juan, en realidad es un plano de falla. Es decir, que están también en las tres dimensiones, digamos, tanto eh, en, la, en la parte vertical, en la horizontal, pero también en la profundidad del dibujo, digamos, ¿no? Como había dibujado Caro, yo simplifico su dibujo ahora y hago una falla también. Dibujo una falla normal, la habíamos dibujado. Una falla normal nos dice que el bloque techo baja respecto al bloque piso, ¿sí? Si la cuestión de bloque, techo y piso no quedó clara, díganlo sin ningún problema, porque es algo... Entonces, el bloque techo baja respecto al piso. Acá vamos a tener una nueva capa que en el otro bloque no está. Entonces, yendo a la cuestión del azimut, el azimut entonces es también una medida, un valor que nos sirve para ubicar nuestra estructura en el espacio, ¿no? Para poder decir que la falla que estamos estudiando, la falla está ubicada en un lugar particular del terreno. Entonces, como les decía hoy, estas fallas que he explicado acá en realidad son fallas que son planos y que están en las tres dimensiones. Entonces, acá la veíamos en la vertical y en la horizontal, pero también la falla se propaga en la profundidad del dibujo, en la otra dimensión. Entonces, esta cara, la cara superior del esquema lo podemos analizar como si fuera un mapa, ¿no? Entonces, como todo mapa, va a tener un norte, que no voy a poner paralelo a estos ejes, ¿sí? Entonces tendríamos nuestro norte en esta dirección. Entonces, lo que hace el azimut es una medida angular. El azimut es el valor de un ángulo, ¿sí? Un ángulo que nos indica el valor, digamos, el ángulo que hay entre el norte y nuestro plano de interés o línea de interés, ¿sí? En este caso, nuestra línea de interés sería esta, ¿sí? Y nuestro norte en este caso va en esta dirección. Y justamente en este caso lo que está pasando es que nuestro norte tiene la misma dirección que la línea que nos interesa. Entonces, en este caso, el ángulo que nos está relacionando es cero, digamos. No hay una distancia angular entre el norte y la línea de rumbo, digamos. Esto, a la vez, esta línea se suele denominar línea de rumbo, que ahora por ahí la podemos explicar de alguna manera más general para también verla en pliegues. Pero bueno, el azimut es un ángulo entre la línea de rumbo y el norte, ¿sí? La línea de rumbo podemos por ahí en un rato definirla bien, pero bueno, para entender azimut primero, que era lo que habían preguntado, vamos a ver esta cuestión de los ángulos. Y en este caso, como les había dicho, la línea de rumbo sería esta otra línea, digamos, corresponde con esta línea de la falla, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, el azimut es el ángulo entre la línea de rumbo, roja acá, y el norte. Y en este caso, como les decía, tienen la misma dirección, digamos. El norte, acá lo pongo de vuelta con una flecha roja. El ángulo en este caso que los relaciona es 0 grados, ¿sí? Entonces el azimut en este caso es igual a 0 grados, ¿sí?
Ahora, si yo en este mapa tuviera, por ejemplo, el norte en otra dirección, por ejemplo, lo tuviera exactamente a 90 grados de donde está ahora y lo tuviera en una dirección como esa, ahora sí ya hay un ángulo que relaciona, ¿no? Que es este ángulo. Estoy marcando acá. Ese ángulo, en este caso, es el ángulo que relaciona el azimut, que relaciona el norte con la línea de rumbo, y ese es el azimut. Y como estamos en perspectiva, acá, digamos, no se nota, pero esa línea en este caso sería de 90 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, el azimut es de 90 grados. Y así, digamos, lo que hay que hacer, básicamente, lo que hay que hacer para determinar el azimut es, en el mapa, en la superficie del mapa, o la superficie que corresponda al mapa en un block así en 3D, medir ese ángulo entre el norte y la línea de rumbo. Y ahí pueden usar la estrategia que quieran, pueden proyectar con la regla, estirar la línea de rumbo o estirar la línea del norte para poder medir ese ángulo. En general lo van a tener que hacer en un mapa igual para medir el ángulo correcto, ¿no? Porque como ven acá, este ángulo es de 90 grados, pero como estamos en perspectiva, en realidad no se ve de 90 grados. Así que siempre el azimut lo van a tener que estar determinando en un mapa. No sé cómo era la... Sí. En el trabajo práctico tienen como, aparte del bloque en 3D, arriba hay como una parte como si fuera el plano visto desde arriba. Sí, perfecto. Ahí lo estoy viendo. Entonces, en ese caso lo que pueden hacer es proyectar la línea del norte con la regla, estirarla hasta que choca la línea de la falla y medir ese ángulo que hay entre el norte y la falla. ¿Sí? ¿Y cuál se mide? Porque son como dos lados y no sé cuál convendría. Perfecto. La pregunta que faltaba. Voy. Vamos a eso. Imaginémonos que estamos viendo los puntos cardinales en un mapa, ¿sí? Que tenemos para arriba el norte, ¿sí? Entonces habíamos dicho que el azimut es la línea, el ángulo entre el norte y nuestra línea, ¿sí? Hay distintas maneras, digamos, además de ser el ángulo, hay distintas maneras de expresar ese ángulo. ¿Sí? Una manera de expresarlo se vuelve a llamar azimut, digamos, esto suele ser bastante confuso. Y la otra manera de nombrarlo puede ser por notación por cuadrantes. Es así, Caro, ¿no? Sí. Y después hay otra tercera notación que no sé si la vieron, pero es ya mucho más compleja. Por ahí la ven más adelante en fundamentos, que se llama RBZ. Entonces, hay tres maneras distintas de expresar esto, que era lo que me preguntaban recién. Entonces, si imaginamos que este es nuestro norte, podemos trazar, por ejemplo, una línea. Quiero cambiar el color, perdón. Bien, trazamos lo que puede ser nuestra línea de rumbo o nuestra línea de falla en un mapa, ¿no? Y lo que les decía yo es que estén atentos, o sea, lo que pueden hacer ustedes es proyectar esta línea norte hasta que, bueno, se les choque con su línea de rumbo, ¿no? Y acá tienen varios ángulos para medir, como decías vos, tenés este ángulo y bueno, después te da este otro ángulo para acá. ¿Sí?
La notación de tipo azimut, cuando se habla que se quiere notar en azimut, siempre se mide desde el norte. Y la notación va de 0 grados a 360 grados. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso sería medir. En este caso sería medir desde el norte el ángulo que sale hacia la línea de rumbo, ¿sí? Medir siempre desde el norte. Cuando te piden que lo expreses en azimut, siempre desde el norte hacia la línea, ¿sí? Y en este caso inventemos un valor, pero supongamos que esto es 45 grados. Esto es bastante. ¿Sí? Entonces, en este caso, la notación en azimut quedaría como norte 45 grados. Se expresa así. ¿Sí? Y en la notación por cuadrantes, en vez de trabajar siempre desde el norte, se mide siempre desde el norte o desde el sur. Y la notación va de 0 grados a 90 grados. ¿Cómo sería esto? Nos dicen que podemos medir desde el norte o desde el sur, ¿no? Desde este otro extremo. Y desde el norte podríamos medir de vuelta para dos lados. Desde el norte podríamos medir de acá hacia este lado o de acá hacia este lado. Ahora, como nos dice que va de 0 a 90 máximo, desde el norte sí o sí tenemos que medir para este lado, porque es menor a 90. Fíjense que si medimos para la izquierda, el ángulo va a ser mayor a 90, ¿sí? Porque superamos un cuadrante que tiene 90 grados y tenemos un pedazo de otro cuadrante que supera la totalidad supera los 90 grados. Entonces, esta medida no es válida. Entonces, tenemos que elegir esta, ¿sí? Y en ese caso la notación quedaría escrita como norte, porque medimos desde el norte, 45 grados hacia el este. Si querés, Pero también nos Luqui, dice que agregale los puntos cardinales. Dale. Oeste, este y sur. ¿Sí? Pero ahora también lo que nos dice es que podemos medir desde el sur, ¿no? Si sigo proyectando esta línea que es paralela al sur, ¿no? De lo mismo, desde el sur también puedo medir hacia un lado hasta que me choco con la línea de rumbo, o puedo medir también hacia el otro lado hasta que me choco con la línea de rumbo. Y acá vuelve a pasar lo mismo que en el caso anterior. Si mido hacia el oeste, desde el sur hacia el oeste, el ángulo vuelve a ser de 45 grados porque se repite. Y si mido desde el sur hacia el este, el ángulo supera los 90 grados. Entonces, esta medición de mayor a 90 grados, en este tipo de nomenclatura, digamos, en este tipo de escribir los valores, no se puede. Entonces, la única válida es medir desde el sur hacia el oeste. Entonces, en este caso, también se podría escribir de dos maneras, que sería, en este caso, sur 45 grados, pero hacia el oeste, en vez de hacia el este. Por lo que, en conclusión, digamos, en la notación por cuadrantes, esta medición no es válida y esta medición tampoco es válida. La cruz horrible que salió. ¿Se entendió ahí? Este tema también es un poco choclo como lo que veníamos viendo. Digamos, y se empiezan a juntar un montón de temas distintos. Así que digan si hay algo que no se entiende, tranquilos. Yo me perdí la parte
Sí. ¿En dónde? Yo me perdí en la parte del gráfico que pusiste azimut 0 y azimut 90. No Acá. entendí, yo pensé que norte era 0. Si yo bajo la flecha y lo quiero medir, ¿cómo lo hago? En el En gráfico de la esta, foto. acá. Sí, sí, Y acá, fíjate que la línea que yo dibujé en rojo acá, la flecha que dibujé en rojo, es paralela a este norte. Y fíjate que en realidad nunca se toca. Son paralelas y cuando son paralelas no hay, el ángulo que las relaciona es cero. Es como si yo te lo dibujo, si te lo dibujo esa misma línea, te la dibujo en el esquema de la derecha, sería una línea de rumbo que va, la voy a dibujar en verde, sería una línea de rumbo que va en esta dirección, ¿sí? ¿Ves ver la línea verde ahí? Sí. sí. La primera línea de rumbo que analizamos fue esta, la negra, que tenía un ángulo respecto al norte. Ahora, la segunda línea de rumbo que analizamos, esta verde, fíjense que no tiene ángulo respecto al norte, porque es paralela al norte y al sur. Entonces, el ángulo que las relaciona, que es el azimut, es cero. ¿Se aclaró la duda? ¿O no? Sí, me quedó claro. Joya. Bueno, No, hay capaz como para comentar que recuerden que si ahora les quedan dudas o si en la clase misma de fundamentos tampoco pueden saldarlas, que vamos a estar dando de nuevo este tema el sábado que viene. O si ustedes o si conocen a otros compañeros que también tengan dudas con este trabajo, que estén trabadas en alguna parte, sepan que nos vamos a estar juntando de nuevo el sábado para charlar.